Hola a todos, bienvenidos a la quinta práctica dirigida. En esta práctica vamos a utilizar el software de ANSYS para realizar un análisis estructural, análisis estructurales por elementos finitos. Según el documento que tienen colgado, vamos a realizar dos simulaciones, una de una tubería y otra de una carcasa de bomba. Empezamos directamente. Ya he creado una carpeta de proyecto, como hacemos usualmente, una PD5 con mi código y nombre, y dentro tenemos los archivos iniciales que se nos proporcionan para estas dos simulaciones. Vamos entonces a iniciar ANSYS, el Workbench 2020 R1, y vamos a iniciar con la tubería. Si dan una leída al texto y pueden ver que se nos está pidiendo simular tres etapas de carga, ¿no? Tenemos tres situaciones de carga. En el primer escenario tenemos una pretensión en un perno de ajuste de 1 newton y que se mantiene para el resto de escenarios. Quiere decir que en el escenario 2 tenemos esa pretensión y además una presión interna de 0,1 megapascales que también se mantiene para el resto de escenarios. Por ende, en el tercer escenario tenemos la pretensión, la presión interna y una fuerza axial sobre la tubería, presente únicamente en este último escenario, ¿no? No está indicado el valor de esta fuerza axial, vamos a asumir que es de 10 newtons, ¿sí? Para que esté dentro de esos valores pequeños que nos están dando de cargas. Y bueno, pues vamos a continuar, ¿no? Lo que nos piden para esta simulación es obtener esfuerzos máximos equivalentes en el material de la tubería, la deformación máxima de la tubería y la deformación radial máxima que sufre también la tubería en los tres escenarios, ¿no? Entonces vamos a tener que observar de forma separada cada uno de estos escenarios. Volvamos entonces a ANSYS. Vamos a la opción File Open y buscamos los archivos iniciales para la tubería. Dentro de nuestra carpeta de proyecto, tubería inicial, y le damos a abrir. Nos pide dónde vamos a grabarlo porque está descomprimiendo el archivo y va a crear un archivo de proyecto de ANSYS. Con ese mismo nombre lo voy a guardar en la carpeta que tenemos. Y van a ver que ya tienen precargada una geometría, ¿no? Se ha generado una geometría, que es la geometría de la tubería, y se está asociando a un análisis estático estructural. Vamos a pasar directamente al setup, a configurar esta simulación. Hacemos doble clic a setup. Pueden ver acá abajo que está dando Starting Mechanical. Ya saben que si les salta cualquier alerta del firewall de Windows, la permitan la conexión, nada más. Siempre ANSYS suele pedir esos permisos. Y vamos a esperar que cargue. Ok, tenemos aquí nuestro modelo de tubería. Pueden ver que este ensamble está conformado por 4 piezas. Vamos a decir una abrazadera o un clamp, la tubería y, perdón, 4 piezas, 3 piezas digo, ¿no? El clamp, la tubería y un perno. Vamos a recorrer un poco el árbol que tenemos a la izquierda y para poder completar la simulación, configurar todos los parámetros. Dentro de geometría podemos ver los 3 elementos que les mencionaba. En esta situación o en esta simulación no nos han dicho un tipo de material para estos elementos. Vamos a asumir que todos son de acero estructural. Si hacen clic en cada uno de ellos, pueden observar que el material que se les ha asignado está por defecto en acero estructural. Vamos a dejarlo así, no nos han dicho nada diferente. En la carpeta de materiales están los materiales que hayamos preseleccionado. Por defecto está el acero estructural. El sistema coordenado no lo tocamos. Y de la misma forma que en un análisis en el Rigid Dynamics que hicimos en la anterior práctica dirigida, determinamos los joints o las uniones. Ahora vamos a determinar las conexiones o las relaciones que hay entre cuerpos, los contactos. Si ustedes despliegan aquí las opciones, ya hay una carpeta de contactos con contactos que se han generado por defecto, que ya se los hemos dado prearmados. Si no existieran, ustedes pueden hacer que ANSYS automáticamente detecte esos contactos. O sea, piensen que no es lo mismo
que en el anterior tema, que eran uniones, ¿no?, entre dos cuerpos, que cómo giraban entre sí, con qué grados de libertad, tal cual. Ahora hay un contacto entre dos cuerpos y de qué tipo es ese contacto, ¿no? Hay 4 tipos de contactos ya creados con el nombre específico de qué elementos forman parte de este contacto. Vamos a observarlos, ¿no?, para hacernos una idea de ellos. Hay un contacto entre el perno y la abrazadera en esas superficies, ¿no? Están en contacto esas dos caras. Hay otro contacto entre las caras cilíndricas del perno y la abrazadera. Esta cara cilíndrica también con esta otra de la abrazadera. Y finalmente una cara cilíndrica de la abrazadera con la tubería, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es determinar qué tipo de contactos son estos. Por defecto vemos a todos tipo bounded. La unión tipo bounded nos determina que ambas superficies están unidas y no se pueden mover una respecto a la otra, ¿sí? Están como que pegadas. Esto no es lo correcto para las 4, no tenemos que modificarlos y un poco eso, tener un criterio para hacerlo. Les voy a mostrar que en la parte aquí inferior se puede definir el tipo de contacto y tenemos algunas opciones, ¿no? Tenemos 5 opciones: bounded, no separation, frictionless, rough y frictional. ¿Sí? Tenemos esos 5 tipos. Les voy a mostrar un pequeño resumen de la misma página de ANSYS, que tiene una pequeña tablita que resume de qué tipo son estas uniones, o qué diferencias hay en estos contactos y qué diferencias hay entre ellos. Lo que caracteriza a ambos es, caracterizamos estas uniones o estos contactos por 2 preguntas, ¿no? La primera de ellas es: ¿se pueden separar estas superficies? O sea, existe un gap, se puede generar un gap, una separación entre las superficies, y si se permite que resbalen entre ellos, ¿no? Y cómo, ¿no? Entonces, si vemos la primera tipo de contacto, el bounded, no permite que haya una separación y no permite que se muevan entre ellos. ¿Sí? El siguiente tipo, el rough, vendría a ser una superficie rugosa que no permite que deslicen los cuerpos con infinito coeficiente de fricción, pero sí permite que los cuerpos se separen, ¿sí? La siguiente es la de no separation, que vendría a ser casi lo opuesto de rough, ¿no? No permite que se separen las superficies, pero sí permite que se deslicen una respecto a la otra y sin fricción. Frictionless permite que haya deslizamiento y también que haya una separación de caras, y el frictional permite la separación, permite el deslizamiento, pero con un coeficiente de fricción, ¿no?, que es diferente de 0. Estos vendrían a ser los 5 tipos. Nos vamos a centrar, como no vamos a utilizar superficies con fricción, digamos, que conozcamos, vamos a centrarnos en el tipo bounded y no separation, o frictionless en algún caso, ¿no? Esto se queda un poco a criterio de ustedes y que interpreten qué tipo de relaciones se establecerían entre los cuerpos, ¿no? También es un poco a criterio del ingeniero que esté desarrollando la simulación, determinar qué tipo de contactos va a utilizar. Vamos entonces a analizar un poco y, bajo un criterio mío, determinar qué tipos de contactos serían estos. Primero, entre el perno y esta superficie del clamp, de la abrazadera. Yo tengo por idea que si estamos presionando, apretando esta agarradera, esta abrazadera, puede haber un deslizamiento entre ellos, pero las superficies no se van a separar. Voy a cambiar ese tipo de contacto a un no separation. Siguiente, entre el perno y esta cara. Aquí tendríamos que asumir que para que este ensamblaje tenga sentido, esto tendría que estar roscado, ¿no? Este perno está roscado, esa parte de la abrazadera está roscada, entonces por ende ahí debería haber una unión del tipo bounded, que es correcta, ¿no? Que no se pueden mover ambos tipos de superficies. La siguiente, aquí ahí no hay ningún roscado ni nada, esas superficies deberían poderse mover entre una respecto a la otra. Vamos a ponerle no separation. Y finalmente, entre la superficie cilíndrica de la agarradera y la superficie de la tubería.
Aquí vamos a mantenerlo como bounded porque por un tema de criterio que queremos que se cumpla en esta simulación, la abrazadera debería estar sujetando lo suficientemente fuerte a la tubería como para que no salga volando o se desplace, ¿no? Porque si no, nada evitaría que salga volando la tubería, ¿no? Entonces vamos a mantenerlo como bounded y listo. Lo siguiente es que como vamos a realizar un análisis de elementos finitos, es bueno previsualizar el mesh, ¿sí? Como ven aquí todavía no se ha generado, le damos clic derecho, Generate Mesh. Y por defecto ANSYS les va a generar un mesh con los elementos que va a utilizar para la simulación. Esta malla es una malla un poco burda, diríamos, no exactamente la ideal, es una que ha tomado por defecto ANSYS. Y bueno, con criterios de diseño ingeniero, este no es un curso de elementos finitos, pero ustedes pueden, bajo su criterio, modificar cómo sería este mesh. Porque, por ejemplo, los elementos que conforman, vamos a decir que en la tubería el mesh está relativamente bien definido, no equitativamente distribuido, puede darnos resultados correctos. Pero en la abrazadera tiene unos elementos grandes y, por ejemplo, si nos interesa conocer, vamos a ir a Geometry Bolt, Suppress Body, vamos a ocultar el perno. En esa superficie de contacto entre el tornillo y entre el perno y la abrazadera, no tenemos una buena cantidad de elementos, entonces quizás es bueno refinar un poco la malla. No les vamos a pedir que ustedes tengan unos criterios de refinar la malla, es más, me parece que en la evaluación no va a ser necesario que ustedes refinen la malla más allá de la que viene por defecto, pero les enseño algunas modificaciones que se le puede hacer para que si ustedes necesitan refinar la malla también lo hagan, ¿no? Vamos a Mesh, clic derecho, Insert, y vamos a insertar una condición de sizing para determinar nosotros el tamaño que van a tener los elementos de una parte de la malla. Entonces vamos a seleccionar que este cuerpo, recuerden que aquí están los métodos de selección, hay un método de selección inteligente, pero yo prefiero utilizar los métodos específicos. Vamos a determinar que este cuerpo tenga un tamaño de elemento, ¿no? Que lo vamos a determinar nosotros. Ahí ya tiene uno por defecto que lo habían puesto alrededor de los 8 milímetros. Yo considero que podría estar en 2 milímetros. ¿Sí? Ponemos esa regla. Si es que no les sale en milímetros, tengan cuidado que les den otras unidades. Ustedes pueden modificar aquí en Ohms el units y se van a milímetros, kilogramos, newtons. Y vamos a actualizar esta malla. Clic derecho en Mesh, Update. ¿Ven? Esta malla está muchísimo más fina, muchísimo más detallada, podría darnos unos mejores resultados, pero quizás ya es un poco exagerada ya también. No tengan en cuenta que a mayor cantidad de elementos su simulación va a demorar un poco más, va a costar mayor poder de procesamiento. Haciendo clic en la malla pueden ustedes desplegar las opciones de estadísticas y ver la cantidad de elementos que tiene su malla. Por ejemplo, estamos cerca de los 42.000. Me parece que estamos cerca del límite de lo que puede aceptar ANSYS en la licencia estudiante. Como la licencia de ANSYS que tenemos es una licencia académica, hay un límite de la cantidad de elementos que podemos tener. Entonces quizás nos hemos pasado un poco, vamos a reducirlo. Aumentemos un poco el tamaño de los elementos mínimos, digamos 5 milímetros. Update. Y bueno, está bien, está una malla bien distribuida. Vamos a trabajar con esa malla. Ok, ya pasamos a la parte de configuración de la simulación del Static Structure. Primero que nada tenemos tres escenarios que analizar. Entonces en el análisis settings vamos a poner que necesitamos tres pasos. Vamos a tener tres pasos de simulación. En este caso no es importante el tiempo, no tenemos por qué modificar el tiempo porque eso no es una simulación dinámica, no nos importan hallar velocidades ni nada, ¿no? Puede cada una de ellas durar un segundo y está perfecto. Sí, pero sí hay que determinar que tenemos que tener tres pasos de la simulación.
Ahora, hemos determinado los contactos que hay entre cuerpos, pero nos falta agregar las condiciones de borde que va a tener esta simulación, ¿no? A dónde está fijado, cuál es la referencia. Para esto, hacemos clic derecho en Static Structural, Insert, y tenemos aquí algunas condiciones de borde, ¿no? En esta parte de dibujos azules. Vamos a utilizar el Fixed Support para indicar que la cara cilíndrica interior de esta parte de la abrazadera está fijada, es como decir que está fijada a tierra. Esa es nuestra condición de borde, ¿no? Esa es como que el área que no se va a mover. Y listo, podemos comenzar a agregar las cargas que nos piden para la simulación. La primera carga que nos indica para el primer escenario es una pretensión en el perno de ajuste de 1 newton que se mantenga por el resto de escenarios. Entonces, clic derecho en Static Structural, Insert, y tenemos aquí el Bolt Pretension, ¿sí? Una pretensión. Oculté el cuerpo, vamos a recuperarlo. Geometry, Bolt, and Suppress Body. Listo. Ahí lo tenemos. Volvemos al Bolt Pretension. Y hay que seleccionar la geometría. No seleccionen como cuerpo al perno, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es seleccionar la cara cilíndrica del perno. Vamos aquí, aplicar. Y vean que ahí ya podemos previsualizar cómo se ejercería la pretensión. Y en esta tabla de aquí podemos determinar de cuánto va a ser esa pretensión. Estamos en el escenario número 1, en donde esa pretensión va a ser de 1 newton, ¿no? Le colocamos 1, vean, confirmen que las unidades sean correctas, y nos piden que en los siguientes escenarios se mantenga esa pretensión. Ahora, en el caso de la pretensión, esto no se consigue poniendo 1 y 1 a estos escenarios, ¿no? Esto agregaría cargas. Lo que se hace para la pretensión, solo para la pretensión, es modificar este parámetro y darle a lock, ¿sí? Es decir, bloquear la pretensión, mantener la pretensión que teníamos de antes en esos escenarios. Y como ven aquí, teníamos una pretensión que llega a 1 y que se mantiene bloqueada en ese valor a lo largo del resto de escenarios. Listo, siguiente carga. Nos indican una presión. Volvemos al enunciado. Tenemos una presión interna de 0,1 megapascales que también se mantiene por el resto de escenarios. Clic derecho en Static Structural, Insert, Pressure. Y hay que determinar dónde se va a ejercer esa presión. Sería, asumiremos que lo hace un fluido que está recorriendo el interior de la tubería. Y le damos a aplicar. La presión se ejerce normal a la superficie que hemos seleccionado, eso está correcto. Y el valor de esta va a ser, a partir del segundo escenario, 0,1 megapascales, ¿sí? Entonces ya hace que se mantenga a lo largo de los otros dos escenarios, ¿sí? No existe presión en el primer escenario, pero a partir del segundo ya tenemos el 0,1 megapascales y se mantiene para el tercero. Si no les salen megapascales, probablemente tengan que cambiar las unidades, ¿sí? Para obtenerlo en megapascales tienen que estar trabajando en milímetros y newtons. Siguiente carga. Tenemos una fuerza axial sobre la tubería que solo está presente en el último escenario. Clic derecho en Static Structural, Insert, Force. Y para que actúe de forma axial vamos a seleccionar esta cara anular. Le damos a Apply. La fuerza va a actuar de forma normal a esa superficie, eso es correcto. Y queremos que solo en el último escenario actúe esta fuerza. Vamos a asumir que está empujando. Como en la dirección normal sería esta. Vamos a ponerle menos 10 newtons, ¿no? No se indica el valor en la hoja, pero vamos a tomar una carga de 10 newtons. Vean que ANSYS interpola, nosotros no queremos que haya ninguna fuerza en el escenario 2, solo que en el tercer escenario aparezca esa fuerza. Ok, listo, tenemos las cargas para los escenarios y nuestras condiciones de borde determinadas. Ya podemos resolver. Por si acaso vamos a guardar, siempre es bueno guardar el proyecto antes de intentar resolver porque puede colgarse. Y
damos a Solve. Probablemente la primera resolución es la que tome un poco más. Ok, parece que tenemos alguna advertencia por el tipo de restricciones, pero ha resuelto correctamente, ¿no? Tenemos aquí los checks de la resolución. Para poder visualizar a ver qué estamos obteniendo, vamos a insertar un Total Deformation, clic derecho en Solution, Insert Deformation Total, y actualizamos esto, le damos clic derecho, Evaluate All Results, para visualizar un poco lo que estamos obteniendo, ¿no? Si le damos a Play, hay una pequeña simulación de qué ocurre, ¿no? De cómo se deforma a lo largo de esos escenarios y cómo se desplaza. Entonces podemos ver un poco acerca de esta simulación. Aquí en el Result, en la pestaña Result, podemos modificar cómo se visualiza esto. Dentro de en la opción de contornos podríamos pedir que el coloreado sea suavizado, que no sean también cambios bruscos. Podremos querer ver los elementos, la malla, ¿sí? Que puede permitir como que ver mejor la concentración de sus esfuerzos. Hay también probetas para que en un punto específico ver los valores de deformación o de esfuerzo que tengamos. También hay para visualizar dónde está el punto máximo, ahí se ubica el punto mínimo también. Esos valores máximos y mínimos también aparecen aquí en una tablita para cada uno de los escenarios. Y bueno, por si acaso si se percatan, en la simulación, nosotros le damos play, pareciera que hay una gran deformación, un gran desplazamiento, ¿no? De la tubería ampliándose, inclusive de la abrazadera deformándose. Pero esto es porque es una escala exagerada, ¿no? de la animación para que lo puedan visualizar. Porque si van aquí en la escala, van a ver que el máximo desplazamiento es 0,000096, no llega a la milésima de milímetro, no llega a la micra de deformación. Si esto se puede modificar variando la escala en que se muestran los resultados. Aquí en la parte superior tienen ustedes el Auto Scale. Si lo ponemos en True Scale y vemos nuevamente la simulación, ven que no es percibible pues ninguna deformación, ¿no? Para esos valores no se observa ningún tipo de cambio prácticamente, ¿no? Pero bueno, siempre es un poco más, como si educativo ver eso, ¿no? Es más fácil de determinar dónde están ocurriendo los cambios si ponemos ese auto scale. Ok, bueno, hasta aquí habríamos configurado correctamente nuestra simulación y lo que nos toca es visualizar los resultados que nos están pidiendo. Nos están pidiendo para los tres escenarios. Primero, esfuerzos máximos equivalentes de von Mises en la tubería, deformación máxima total en la tubería y deformación radial máxima en la tubería. Para la tubería vamos a necesitar esfuerzo máximo, deformación máxima y deformación radial máxima. Entonces agreguemos nuevas probetas. Primero, esfuerzo máximo. Insert, stress, equivalent von Mises. Esfuerzo equivalente de von Mises. Y vamos a determinar que de lo que queremos visualizar no es de todos los cuerpos, ¿sí? En la geometría lo que queremos es, cambiamos a la opción cuerpo, visualizar los resultados solo de la tubería. Listo, ahí vamos a visualizar ese esfuerzo. Lo siguiente va a ser un Total Deformation, queremos ver la deformación total de la tubería nuevamente. Y por último, queremos la deformación radial. Para esto necesitaríamos un Deformation Directional, ¿sí? Del cuerpo tubería. Pero aquí hay un detalle importante, porque el sistema coordenado que estamos utilizando es un sistema cartesiano. La orientación o la dirección en la que vamos a medir la deformación con esta probeta está en la dirección X, ¿no? Podríamos modificarla a la dirección Y o a la dirección Z, pero ninguna de ellas es una dirección radial. ¿Cómo podemos conseguir una deformación radial? Vamos a tener que crear un nuevo sistema coordenado. Esto se hace muy rápido.
Aquí en la parte superior, en Coordinate Systems, tenemos el sistema coordenado global que hemos definido ya, que es el que hemos estado utilizando. Si le damos clic derecho, Insert Coordinate System, podemos crear un nuevo sistema coordenado y nos vamos a apoyar de la geometría de la tubería para referenciar este nuevo sistema coordenado. Vamos a seleccionar la cara cilíndrica, Apply, y vemos que ahí se genera un nuevo sistema coordenado, ¿no? Que está centrado en la tubería. Pero lo que nosotros buscamos es que este sistema coordenado no sea del tipo cartesiano. Entonces modificamos este tipo a uno cilíndrico. ¿Sí? Queremos un sistema coordenado cilíndrico. Entonces ya aquí lo que tenemos es un sistema en el que X es la dirección radial, Y es el ángulo y Z la altura, ¿no? Entonces ya X ahora sí es una dirección radial. Listo, hemos hecho ese cambio. En nuestra probeta de formación direccional hay que cambiar el sistema coordenado que vamos a utilizar. En Coordinate System seleccionamos ese nuevo sistema que hemos elegido. Y listo, ahora sí tenemos todo. Siempre guardar. Y clic derecho en Solution, Evaluate All Results. Podemos ya visualizar en la tubería los valores que nos están pidiendo. En una evaluación, lo que se les pediría es una imagen de cada una de las situaciones o escenarios a evaluar, ¿no? Porque, por ejemplo, se nos pide el esfuerzo máximo von Mises en los 3 escenarios. Entonces requeriríamos una imagen que incluya esta distribución de esfuerzos con su escala correspondiente de valores para cada uno de los escenarios. Y cuando ustedes hacen clic en uno de estos, les muestra, por ejemplo, ahorita estamos en el estado 3. Si quieren obtener el escenario 2, hacen clic ahí, en el segundo 2, clic derecho, Retrieve this result. Y vean que cambia, ¿no? Entonces, estos son los resultados en el escenario 2, en el instante 2. Vámonos aquí, clic en 1, clic derecho, Retrieve this result. Y esta sería la situación en el escenario 1. ¿Sí? Entonces, en un informe, en una hoja de Word, podrían ir tomando pantallazos de estas situaciones y documentando, ¿no?, los resultados para cada uno de los escenarios. Lo mismo se aplicaría en la deformación total o en la deformación direccional. Y listo, entonces aquí quedaría esta primera parte. Vamos a guardarlo y cerrar nuestra simulación. Vamos a pasar a la segunda situación, a la segunda simulación que nos piden. Se le pide simular un único escenario de carga. Vamos a tener solo un escenario, en el cual se busca comprobar, que debido a una carga de 100 newtons sobre una polea, dos cosas. Primero, que la deformación del impulsor no supere los 0,075 milímetros y que el material del que está hecho la carcasa, que es de polietileno, no supere sus límites elásticos. Buscamos con esta simulación comprobar esas dos condiciones, ¿no?, para una única carga, ¿no?, de 100 newtons sobre la polea. Hay que considerar que la carcasa está apoyada sobre una superficie plana, más solo está unida a ella mediante sus tornillos, ¿no? Esta va a ser nuestra condición de borde. La carga de la faja sobre la polea solo debe actuar en la mitad de la cara cilíndrica a compresión, nos da una característica específica de esa carga. Y para la simulación se verá como respuesta estos requisitos, ¿no? Esfuerzos máximos, deformación total, las fuerzas de reacción y el factor de seguridad. Ok, entonces vamos a ANSYS, vamos a abrir en este caso nuestros segundos archivos. El proyecto que nos proporcionaron es el de carcasa bomba inicial. Vamos a guardarlo como un nuevo proyecto con ese mismo nombre y esperemos que cargue, ¿no? De la misma forma, este también es un static structural, ya tiene una geometría asignada y vamos directamente al setup. Hay que tener en cuenta que en esta simulación es un poco más sencillo, no tenemos escenarios de carga
pero sí hay condiciones de material que tenemos que modificar ahora al iniciar. Podríamos haberlo hecho antes de ingresar aquí al setup, pero ahora ANSYS te permite hacerlo aquí directamente, ¿no? ¿A qué me refiero? Y es que vamos a Geometry y de los elementos que comprenden nuestro ensamble, nos han dicho que la carcasa es de polietileno, ¿no? El resto de materiales los vamos a dejar como un acero estructural, structural steel, pero este tenemos que modificarlo a polietileno. Anteriormente tenías que hacer agregar el material desde el Engineering Data, ¿no? Previo a entrar a tu setup, lo cargabas aquí, pero ahora se puede hacer directamente en el entorno del Mechanical. Vamos a el material, aquí, hacer estructural, vamos a la flechita y podemos buscar aquí el material. Yo previamente ya lo había buscado, ponemos aquí poly y tienen aquí el polietileno. Y listo, y ya está cargado, ya está asignado, es mucho más rápido de esta forma, ¿no? Podrían, si quieren les muestro cuál es la forma anterior en la que se hacía este trabajo. Teníamos que ingresar al Engineering Data, y donde ustedes pueden visualizar las librerías de materiales que tiene ANSYS. Activamos la opción, en este caso como ven mi proyecto, el proyecto actual que estamos utilizando, tiene estos dos materiales cargados, el polietileno y el acero estructural. Activamos la pestaña de las fuentes de datos de ingeniería y podemos buscar dentro de el General Materials materiales. Podríamos ahí mismo haber agregado el polietileno, como está con este simbolito, es que ya está agregado a nuestro proyecto, y también el acero estructural. Por ejemplo, si se les pide analizar en aluminio, aquí tenemos un aluminio alloy, le damos al más y ya se agregaría a nuestro proyecto, ¿no? Desactivamos este Engineering Data y ven que los tres materiales están cargados ya en nuestro proyecto. Pueden hacerlo así o pueden hacerlo de la otra forma, que es directamente cargando el material en la pieza, ¿no? Al asignarlo. Ok, continuemos. Vamos a los contactos, a definir y a verificar estos contactos. Ya hay unos contactos creados. Si observan, no tienen un nombre claro, entonces puede ser un poco más difícil identificarlos. Podemos renombrarlos haciendo clic en la carpeta de contacts, clic derecho, rename based on definition, y cambia el nombre, ¿no? Ya nos muestra qué tipo de contacto es y entre qué elementos. Y entonces tenemos aquí unos 6-7 contactos ya predefinidos, pero todos del tipo bounded. Hay que hacer la misma labor de análisis un poco de qué tipo de contacto deberían ser, qué tipo no. Yo voy a hacer un único cambio que va a ser que este contacto, que es entre la carcasa y el eje, el shaft, sea del tipo no separation. ¿Sí? No debería ser bounded porque en teoría esto debe poder girar respecto a la carcasa. Listo, solo voy a hacer ese cambio, ¿no? Continuemos generando la malla. Generate Mesh. Nuevamente puede que sea una malla un poco burda, pero vamos a trabajar con ella. Si es necesario, posteriormente ustedes pueden refinarla para ver que se obtienen mejores resultados, si cambia mucho los valores que obtienen. Y vamos a ir ya a las condiciones de nuestro análisis. No hay que agregar más pasos porque solo tenemos un escenario de carga, pero sí hay que agregar nuestras condiciones de borde y una carga. Le damos clic derecho en Static Structural y vamos a insertar en este caso no es un Fixed Support, sino un Frictionless Support, porque nos indica en el enunciado que primero que la carcasa
de la bomba está simplemente apoyada en una pared. Entonces lo hacemos así. Esa cara está simplemente apoyada. Y que lo que también termina sujetando a la carcasa son los tornillos o los pernos que reposan en estas áreas cónicas. Entonces vamos a agregar otro Friction Support para esas caras. Podríamos hacer un Frictionless Support por cada uno de los pernos. Vamos a poner la selección de área y por ejemplo esto sería uno, le doy Apply, luego creo otro Frictionless Support y así uno por cada uno de estos. Podrían hacerlo así, yo voy a hacer uno de todos, más adelante les explico qué ventaja tendría hacerlo de forma separada. Pero ahí manteniendo el control vamos a ir agregando el resto de caras. Ok, están todas, Apply. Tenemos 8 caras, esas 8 caras tónicas. Listo, esas son nuestras condiciones de borde. Finalmente tenemos que agregar la carga. Pero esta carga nos dicen que es una carga de 100 newtons sobre la polea. Pero esta carga solo debe actuar en la mitad de la cara cilíndrica a compresión. ¿Sí? Es una fuerza que solo actúa a compresión y en una parte de la cara cilíndrica. ¿Cómo obtenemos eso? Clic derecho en Insert. No vamos a utilizar una fuerza porque la fuerza se distribuiría equitativamente en toda la cara cilíndrica. Lo que estamos buscando es este tipo de carga, un bearing load, ¿sí? Que simula cargas dentro de cilindros, entonces va a generar solo fuerzas de compresión en esos cilindros. Le damos a bearing load y seleccionamos esa cara cilíndrica. ¿Sí? Le damos ahí a Apply. Queremos que nuestra carga se distribuya en esa carga cilíndrica. Tomamos, por ejemplo, que la carga se está generando hacia X, en la dirección X. Nos conviene entonces modificar esto y definir esa fuerza por sus componentes y que haría 100 newtons en la dirección X. Entonces, como ven, y ya vemos la flechita que nos indica que estaríamos generando una fuerza de 100 newtons en esa dirección, hacia la derecha. Y como es una carga del tipo bearing load, solo se va a distribuir en las zonas donde sería compresión. Entonces sería solo en toda esta mitad de la cara cilíndrica. ¿Ok? Y listo, esas serían todas las cargas. Ya podemos simular esto. Vamos a guardar y vamos a resolver. Clic derecho en estática estructural, Solve. Listo, parece que no había ningún problema. Resolvió con tranquilidad. Insertemos un Total Deformation para visualizar los resultados. Clic derecho, Evaluate All Results. Y podemos ver a ver qué es lo que está ocurriendo más o menos. Vemos cómo se deforma la polea. Ok, entonces pasemos al PDF y agreguemos todas las probetas que nos están pidiendo, ¿no? Para esta simulación debe dar como respuesta esfuerzo máximo equivalente en polea, impulsor, carcasa. Deformación total en polea, impulsor, carcasa. Fuerzas de reacción sobre los tornillos y el factor de seguridad. Entonces vamos agregando todas estas. Esfuerzo máximo equivalente. Ya saben cómo hacerlo. Clic derecho, Insert, Stress, Equivalent. Y vamos a elegir, nos pidieron polea, impulsor y carcasa. Polea, cuerpo polea. Insertemos una más. Cuerpo impulsor, este azul.
y cuerpo carcasa. Listo, ese es el estrés equivalente. Nos piden la deformación total de esos tres mismos elementos, cuerpos, polea, impulsor, y deformación total de la carcasa. Ok, nos faltaría la fuerza de reacción de los tornillos. Y aquí es en donde está un poco la diferencia de lo que les mencionaba previamente de hacer este frictionless support por separado o de una sola. Porque como yo lo he generado de una sola, en un solo frictionless support, he puesto todas las superficies de donde se apoyarían los tornillos. Si yo jalo todo esto y lo pongo en solution, se genera un force reaction que me va a dar la información de la fuerza de reacción que hay en esas superficies. Pero como es de todas las caras, probablemente lo que me va a salir aquí es una resultante de 100 newtons, ¿no? Porque resiste a una fuerza de 100 newtons. Entonces, si yo quiero obtener la información de qué fuerza hay distribuida en cada una de estas superficies, tendríamos que crear un frictionless support para cada una de esas superficies, ¿no? Eso sería idealmente lo que tienen que hacer. Queda como tarea para que lo reemplacen. Y luego los jalan todos ellos aquí al solution para que tengan el force reaction de cada uno de los tornillos. Finalmente, para agregar el factor de seguridad de la carcasa, vamos a Insert, Stress Tool y agregamos un máximo equivalente. Dentro de este Stress Tool es donde vamos a poder visualizar el factor de seguridad. Y listo, tenemos todo. Esto es todo lo que nos pedían. Vamos a darle clic derecho, Evaluate All Results. Y vamos a analizar qué nos pediría evaluar, ¿no? Se desea comprobar que la deformación del impulsor no supere los 0,075 milímetros y que el material del que está hecha la carcasa no supere sus límites elásticos. Ok, volvemos aquí. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí podemos visualizar los estrés equivalentes en cada uno de ellos, las deformaciones. Como ven, esto es exagerado, ¿no? Parece una mega deformación. Una mega deformación de la carcasa, pero como ven esto está en los milímetros, ¿no? Si ponemos la escala real, no es percibible. Respondamos a las preguntas finales entonces. Nos pide que la deformación del impeller no supere los 0,075 milímetros. Y pues no lo hemos superado, ¿no? Vemos aquí la deformación máxima del impeller está en 0,024 milímetros. Es correcto, podríamos decir que no se ha superado esa condición. Y lo segundo vendría a ser que la carcasa no supere sus límites elásticos, ¿no? Podemos ver que el esfuerzo máximo no pasa de 1 megapascal, ¿no? Entonces estaríamos perfectamente. Podremos ver también en el factor de seguridad cuál es el factor de seguridad que tenemos. Si es mayor que 1, ya podríamos decir que no se ha superado ese límite. Y como ven, todo está pintado de rojo, ¿no? Bueno, aquí debía haber seleccionado solo la carcasa para visualizar solo la carcasa, pero ANSYS máximo calcula hasta un factor de seguridad de 15, ¿no? Porque si se ha superado esto, el factor de seguridad podría estar en 200 o 300 porque el esfuerzo era muy pequeño. Pero como vamos a ver, ninguna parte ha fallado, superaría su esfuerzo máximo elástico. Y listo, hasta aquí quedaría esta parte. Yo les dejaría como tarea que ustedes analicen, porque no le puse demasiada atención al tema de contacts, y que ustedes evalúen si deberían ser bounded o no separation o frictionless alguna de estas uniones,
las modifiquen y vean qué cambios ocurren, ¿no?, en la simulación, cambian los resultados o no, era importante hacer ese cambio o no. Es conveniente que lo analicen, que practiquen con eso, y también lo que les decía, ¿no?, reemplazar este frictionless support por varios frictionless support. Serían exactamente 8 frictionless support, uno para cada una de las caras cilíndricas, y obtengan las fuerzas de reacción individuales de cada perno, porque como yo les decía, a ver, vamos al force reaction, me sale una resultante de 100, ¿no? 100 newtons, ¿no?, que no nos sirve de nada porque no conozco cómo se está distribuyendo esa fuerza de 100 newtons en cada una de esas superficies. Ok, entonces hasta aquí termina esta parte. Vamos a guardar y cerrar. Y pues solo faltaría recalcarles que en el caso de la evaluación, ustedes lo que tienen que hacer es, cuando terminen una simulación, le dan a File, Archive, para generar un comprimido de ANSYS. Le ponen su nombre, su código, bueno, evaluación 3 me parece que va a ser en este caso, evaluación 3, su nombre, código, le dan a guardar. Ahora que tenía que cambiarle el nombre, vamos a poner solo para el ejemplo. Le dan a guardar, y cuando compriman, recuerden este cambio, por favor, quiten el check de la pestaña resultados y activen el segundo check para que se importe cualquier geometría necesaria, ¿no? Y le dan a Archive. ¿Sí? Entonces sería uno. Yo ya tendría aquí en la carpeta de proyecto este archivo comprimido bpz, y ese sería el único archivo que tengo que subir, ¿no?, en el caso de una evaluación. Probablemente se les pida además un Word, entonces sería tanto ese archivo, este archivo comprimido, con su Word, comprimidos en una sola carpeta, sería lo que tienen que subir al Paideal. Y bueno, hasta aquí sería esta práctica dirigida. Muchas gracias.